Ya a partir de este momento empezamos la grabación del tema de la clase de hoy llamado Relaciones dadas por gráficas, tablas y fórmulas. Para eso es importante que se ubiquen todos en la página 140 del libro y quiero que por favor me confirmen si están viendo en este momento el libro virtual en mi pantalla. Sí, profe. Ok, muy bien, gracias. Sí, señora. Sí, Señora. Sí, señora, profe. En el momento, si ustedes se fijan acá en esta primera página, en esta primera parte del libro, ¿sí? Nos aparecen el título, Relaciones dadas por tablas gráficas y fórmulas. Hay un ejercicio para entrena tu mente y otro para activa. Nos vamos a enfocar justamente en este ejercicio de activa que dice, esta gráfica muestra cómo cambia la posición de un cuerpo respecto al tiempo. Yo que soy profesora de física y más adelante si tenemos la oportunidad de seguir trabajando, tenemos esta gráfica que nos está presentando, es una gráfica que es común en física y nos muestra un plano cartesiano, ¿cierto? En el que tenemos valores, a ver, tenemos el plano cartesiano, si ustedes se fijan, les recuerdo que el plano cartesiano, eso me quedó horrible. El plano cartesiano está formado por dos ejes, que es el eje X y el eje Y, ¿cierto? Entonces, ese eje X o ese eje Y que ustedes conocen, el eje X, el eje Y, que es el que está ubicado verticalmente, y tenemos el eje X, que es el que está ubicado horizontalmente. Entonces, fundamentalmente la gráfica que se tiene allí o que se presenta, ¿sí? Muestra cómo digamos, se pueden graficar tanto en el eje de las X, en este caso justo en el eje de las X tenemos a una variable que se llama tiempo y se expresa que ese tiempo está indicado en segundos. Mientras que en el eje de las Y, que es el eje vertical, tenemos la posición de ese cuerpo, digamos, identificada en metros o medida en metros. Entonces, ¿qué podemos nosotros fundamentalmente de esa gráfica observar? Antonella, ¿qué podemos de esa gráfica nosotros observar? Bueno, principalmente que hay una serie de punticos que se están indicando, estos punticos rojos que se muestran a través de la trayectoria de la gráfica, y esos punticos obedecen a un punto en el plano cartesiano, esos puntos que nosotros ya habíamos trabajado en un primer periodo. Entonces, pudiéramos decir que de forma exacta, tenemos que el primer valor que se encuentra en X es 25 segundos. A los 25 segundos, ¿en qué posición está ese cuerpo u objeto que muestra la gráfica? ¿Alguien me lo pudiera indicar? En 25. En 25 porque se muestra la correspondencia. Muy bien, Juan José. Si ustedes se fijan acá, está en 25, cuando está en 25 segundos, está en 25 metros, ¿cierto? Ahí tenemos el primer punto. Adicional, cuando tenemos a los 50 segundos, que es este punto que está acá, que es el otro que se indica de forma exacta, porque los demás son aproximados, ¿en qué posición está el cuerpo? 75. 75. En 75. Y así podemos hacer la lectura, ¿cierto? Así podemos hacer la lectura. Cuando se encuentra en 75, que está acá, ¿ok? ¿En qué posición se encuentra el objeto? En 50. En 50. Muy bien, muy bien. Y cuando, ¿ok? Y acá en el punto final, si ustedes se fijan, este último punto que está acá, ¿en qué posición inicial se encuentra? Que no sabemos allí a ciencia cierta cuánto tenemos. Cero metros. Volvió a cero. Muy bien. Entonces, me encanta que estén activos con el análisis de la gráfica. ¿Y qué podemos ver de allí? Entonces, de aquí se pueden analizar varias cosas. En primer lugar, a ver, vamos a darle, eliminar a esto para poder bajar. ¿Ok? Nos están preguntando cuál era la posición del cuerpo a los 25, ya esa respuesta la dimos. Nos están preguntando adicionalmente qué ocurrió ay, ya va, porque no me quitó el link, no me quitó para borrar. ¿Qué ocurrió con el cuerpo entre los 37,5 y los 50 segundos? A ver, vamos a ver la gráfica para analizar eso que nos están preguntando. ¿Qué ocurrió con el cuerpo entre los 37,5 y los 50 segundos? Es decir, en este trayecto. ¿Qué ocurrió? Subió. A ver, vamos a analizar si es cierto. Se supone que acá están los 37,5 segundos. ¿En qué ocurrió entre este trayecto? Es lo que están preguntando. A ver, a los 30... ¿Qué ocurrió?
Subió, profe, sí, subió. No, acá están los 37,5 segundos. Disminuyó, bajó. Acá está en 75 metros. Y en los 50 segundos también están los mismos 75 metros. ¿Qué pasó Se con el cuerpo? mantuvo igual. Él se detuvo, el objeto se detuvo, el cuerpo se detuvo acá. Entonces, en conclusión, cada vez que veamos, oído con lo que voy a decir, cada vez que veamos un segmento que sea paralelo al eje de las X, es porque se indica que el objeto se detuvo, ¿cierto? El objeto se detuvo. Entonces, ojo con esa conclusión. Cada vez que tengamos un segmento paralelo al como este segmento que está acá, es paralelo, a ver que no me permite rayar. Este segmento que está acá, ¿cierto? Es paralelo al segmento de las X, que está acá obviamente ubicado horizontalmente. Entonces, ¿qué ocurrió? El análisis es que el objeto se detuvo. Pero es que yo veo que en 50 segundos está un poquitico más abajo que en 37,5. No, de pronto es un poquitico en el libro. ¿Sí lo estás viendo en el libro? Es que en el libro no No, está. pero en tu pantalla, en la pantalla. No, ahí está, si tú lo ves, está justico en el mismo punto, Juan José. De pronto es un error allí de error humano, pero eso es lo que ocurre. ¿Okay? Entonces, vamos a ver acá donde dice analiza y aprende. Relaciones dadas por gráficas, que es lo que estamos viendo. Dice que habla de un chico llamado Adrián. Dice, Adrián mide su estatura cada año y la nota en la tabla que se muestra, ¿sí? Cuando tenía 5, cuando tenía 6, 8, 10, 9, 10, 11. Y midió su estatura desde los 5 años hasta los 11, ¿cierto? Y registró en esta tabla. ¿Qué relación encuentras entre los datos suministrados? A ver, ¿qué vemos? Cuando digamos que la edad, por supuesto, está dada en años, la edad está dada en años, ¿sí? Obviamente, ¿qué va pasando con la edad? ¿Aumenta o disminuye? Sin duda, Aumenta. La edad aumenta. ¿Y qué pasa con la estatura de Adrián en centímetros? No, profe, yo estoy Aumenta. 12 años y estoy Aumentan. a los 10. Muy bien, aumenta. Entonces, ¿qué tipo de relación se está dando en la tabla? ¿De acuerdo? Directa. Una relación directa. La naturaleza humana nos dice que nuestro crecimiento está determinado, nuestro crecimiento en estatura está determinado por una relación matemática directamente proporcional, ¿sí? Entonces esa es la primera respuesta. Ahora vamos a ver qué se analiza de allí. A cada valor de la edad de Adrián le corresponde un valor. Obviamente, en la medida que fue creciendo, le corresponde un valor diferente. De la tabla se puede obtener mucha información. Por ejemplo, que Adrián ha crecido más en el último año que entre los años 5 y 6. ¿Es cierto? Sí, ¿por qué? Entre los años 5 y 6, ¿cuánto creció? A ver. ¿Cuánto creció entre los años? 5 centímetros. 5, profe. ¿Cuánto? 5 Cinco. centímetros. 5, profe. 5 centímetros. Y entre el último año, que es entre el 10 y el 11, ¿cuántos centímetros 10. creció? 10 10 centímetros. centímetros. Entonces, ¿es correcta la afirmación que se está haciendo de esa tabla? Sí, es correcta la profe. afirmación, es correcta. Entonces, Adrián ha crecido más en los últimos años que entre los 5 y 6. Entonces, en conclusión, vamos a leer esto que está acá. Dice, las tablas se pueden usar para indicar la relación, obviamente matemática, que existe entre dos magnitudes. En este caso, las magnitudes que se están estudiando son la edad y la estatura de Adrián, ¿cierto? En una tabla de valores, a cada valor de una magnitud le corresponde un valor de la otra. Siempre hay una correspondencia. Se dice que la segunda magnitud depende de la primera. Eso es una afirmación verdadera. Ahora, también es posible indicar la relación entre magnitudes usando gráficas. En una gráfica, en donde se muestra, por supuesto, el eje de las X y el eje de las Y, que ya yo les mostré en la parte superior, se asocia cada eje a una magnitud. En el caso del primer ejercicio, el eje de las X, ¿a qué magnitud estaba asociada? A ver. La Y. A ver, ¿a qué magnitud? ¿De qué estábamos A la hablando? magnitud Y. No. ¿De qué La edad. estábamos hablando en el primer ejercicio? ¿Cuáles eran las dos La edad. magnitudes?
La edad, profe. La edad y la estatura. Ajá, acá, este es en el segundo ejercicio, la edad y la estatura, claro que sí, pero en el primer ejercicio en el que estábamos hablando, el que nos dieron como gráfica, ¿en qué se representaba en X? En el de activa, revisen en su libro. ¿Qué ¿En se metros? representaba en X? ¿Metros? El tiempo, el tiempo ok. se representaba en X. ¿Y en Y qué se representaba? En metros. La posición que se representaba en metros. Entonces, vamos a ver el ejemplo. Eso es lo que está diciendo acá en este gráfico, en este rectángulo. En una gráfica se asocia a cada eje una magnitud. La magnitud asociada al eje de las ordenadas Y depende de la asociada al eje de las abscisas X. Son los otros dos nombres que recibe el plano cartesiano. Entonces, vamos a ver este ejemplo 1 que dice, cuando Adrián, el de la situación presentada, en donde se muestra desde los 5 hasta los 11 años cuánto creció en esa tabla. ¿Y Blue? ¿Dónde está Blue? A ver, cuando Adrián, el de la situación presentada inicialmente, representa los datos de su tabla en una gráfica, se obtiene. Fíjense, ¿qué está representando en el eje de las X? La edad. Si ustedes se fijan, se está representando la edad. Entonces, en el eje de las X, obviamente trabajamos solamente con la parte positiva de X y con la parte Y, obviamente positiva. Entonces, representan la primera variable. Cada vez que nos estén dando una tabla, la primera variable que nos estén dando esa tabla se representa en el eje de las X y la segunda la vamos a representar en el eje de las Y. Profe, una pregunta. ¿Ok? ¿Me escuchó? Esas líneas que están al principio del cero, que están como dobladas, como una línea de cardíaca, ¿qué significan o por qué están así? Muy bien, muy buena pregunta, Juan José. Esto que está acá es lo que tú estás preguntando, ¿cierto? Sí, profe. Generalmente el plano cartesiano, ¿cierto? Empieza desde cero, digamos que la recta numérica tiene una congruencia. Es decir, fíjense, entre 5 y 6 está este espacio. Entonces, este símbolo que está acá se utiliza matemáticamente para mostrar que hay como un quiebre en la gráfica, porque como en este mismo espacio, visualmente pareciera que este mismo espacio que está acá sea este mismo espacio, ¿sí o no? Pareciera que fuera el mismo. Entonces, Sí, ¿cómo se justifica que entre 5 y 6 profe. haya una unidad? ¿Cómo se justifica que entre 5 y 6 haya una unidad y entre este mismo espacio haya entre 0 y 5 el mismo espacio si hay 5 unidades? Entonces se coloca este quiebre para decir que es como que estuvieran corriendo la gráfica hasta el punto que realmente me interesa, que va a ser de 5 en adelante para el eje de las X. Y para Y es más grave el caso, porque desde 0, fíjense, voy a borrar, desde 0 marca un quiebre hasta dónde. ¿Cuál es el primer punto que empieza a marcar allí? 105. ¿Listo? ¿Alguien dijo, profe? A ver, ¿alguien dijo, profe? ¿Iban a preguntar algo? Bueno, entonces, eso es lo que significa el quiebre. Aclarada tu duda, ¿sí, Juan José? Sí, profe, gracias. Bueno, de nada. Entonces, cada vez que vayan a empezar una gráfica y necesiten empezarla, porque no van a escribir acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta el 105, que es el valor que necesitan. Entonces, colocan este símbolo que significa que están fraccionando o están, de alguna manera, resumiendo la recta. Ahora bien, se supone que a los 5 años, a ver en draft, a los 5 años, vamos a ver si este punto es verdad, corresponde con que a los 5 años Adrián medía 105. ¿Es cierto lo que dice en la tabla? Sí, ¿verdad? Sí, señora. A los 6 años, a ver, ¿qué punto marca en Y? 110. Ahí se corresponde, ¿sí ven? Pero Marca a los 7, no, marca a los 8. A los 8 años. A los 120. 120. 120. 120. ¿Alguien escribe por el chat? ¿Puede leerlo alguien? Porque no estoy viendo el chat, no puedo ver cuando comparto pantalla. A los, ¿qué? A los 9, 130, ¿cierto? Entonces, 35. 135. 135. No. 130, sí, profe, ahí sí está bien. Ahí Está bien. A los 10, entonces, ¿de dónde se origina esta gráfica? ¿O cómo vamos a hacer la gráfica?
Obviamente con los puntos, ubicando los puntos como se ubican en el plano cartesiano, y luego cómo se construye la gráfica, uniendo los puntos. Uniendo los puntos. ¿Listo? Entonces, allí lo tenemos. Y acá marca 145. Entonces, si ustedes se fijan, esta gráfica que está acá, a ver, vamos a ver si me permite. Esta gráfica que está acá es la unión de los puntos. ¿De cuáles puntos? Los puntos que estamos originando. Y eso me queda torcidísimo, pero entenderán que estoy con el mouse, ¿no? De la lámpara. Entonces, esta es la gráfica que se forma. Entonces, la gráfica se origina ¿de dónde? En conclusión, la gráfica se origina de una tabla de datos, en el que se hace una correspondencia entre un valor para X y un valor para Y. Entonces, de la gráfica puede decirse que la estatura depende, obviamente, de la gráfica se pueden obtener conclusiones. De la gráfica puede decirse que la estatura depende de la edad, esa es una afirmación verdadera, y que al unir los puntos tiene sentido porque la estatura puede tomar valores intermedios y no salta de una medida a la siguiente. Entonces, un concepto importante que hay que tener en cuenta son las relaciones dadas por fórmulas. Recuerden que en las últimas clases hemos trabajado con fórmulas. La relación entre dos magnitudes se expresa de manera general mediante una fórmula, una relación matemática sin duda, en la cual a partir de valores de una magnitud X se obtienen valores de la otra magnitud y la segunda magnitud depende de la primera. Siempre hay una dependencia, es lo que se quiere decir allí. Siempre hay una dependencia. Veamos este ejemplo 2. Dice, Laura tiene en su poder mapas hechos de distintas escalas de uno original y quiere saber la relación entre sus dimensiones. En la tabla reporta las medidas de cada uno y haya una generalidad. Vamos a ver cuál generalidad o qué conclusión llega Laura, qué es lo que está diciendo. Entonces, si ustedes se fijan, ¿cuáles son? Si yo les presento esta tabla y yo les pregunto, ¿cuáles son las dos magnitudes que se están trabajando? ¿Cuál sería la respuesta? Ancho y alto. Ancho y alto, muy bien. Ancho y alto serían las dos magnitudes. Ancho se representaría en la variable X, ¿cierto? Y alto se representaría en la variable Y. Entonces, si ustedes se fijan, el alto, vamos a analizar esta tabla que está acá, el ancho va de 10, luego salta a 15, luego salta a 20, luego a 25, luego a 40. Salta de 5 en 5, ¿cierto? Y los valores de alto son 20, 30, 40. ¿Y qué está pasando? 40, 50. Está aumentando. Está aumentando, ¿cierto? Pero hay algo importante. Si ustedes se fijan, este valor se corresponde con este valor, pero multiplicado ¿por quién? Por 2. Por 2. Este valor se corresponde con este valor, pero está multiplicado por el mismo 2. Este valor se corresponde con este valor, pero está multiplicado por el mismo 2. Y así sucesivamente. En todo se cumple exactamente. Entonces, ¿qué podemos decir? Que la magnitud ancho se puede llamar X porque puede asumir un valor cualquiera. Y la otra magnitud va a ser 2 multiplicado por ese valor de X. Es decir, si X acá continuara con 50, ¿qué valor siguiera acá en Y o en el alto? Daría 100, 2 por 50. Muy bien, 100. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en matemáticas, fíjese lo que pasa acá, Y es igual a 2X. Entonces, este valor que habíamos dicho que era, recuerden que les dije que este inicialmente era ¿para quién? Para X, y el segundo que se menciona va a ser ¿para quién? Para Y. Entonces, dice que Y, que es este valor, va a ser igual a ¿qué cosa? A 2 veces X. A 2 veces X. Entonces, considerando esto que está acá, no sé si hay alguna pregunta o se entiende conceptualmente, porque lo importante es entender conceptualmente esta clase para poder hacer ejercicios. No tiene ningún sentido que no entendamos la teoría para poder hacer el ejercicio. ¿Hasta acá hay alguna pregunta de lo que se ha desarrollado? ¿No? No, señora. No, señora. Ya nos queda un minuto. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy en la actividad? Es solo análisis. La clase de hoy, la actividad, es solo análisis. Vamos a responder
únicamente del libro de la página 141, y esa va a ser la tarea de hoy, la pregunta 1 y la pregunta 2, para no dejarles tanta tarea. Pregunta 1. Solo la 1 y la 2. Solo la 1 y la 2 de tarea para hoy, ¿cierto? Pueden empezar a desarrollar por si hay alguna pregunta al respecto, yo se las puedo aclarar ahorita mismo. Mientras yo voy pasando la asistencia en este tiempo que queda. Profe, ya falta menos de un minuto, no creo Sí. que alcance. La asistencia sí, rapidito. Aldana. Aldana. Alfonso. Presente. Bran. No está, profe. Buitrago tampoco. Capera. Presente. Abreu. Presente, profesora. Nicole. Presente. Linda. Presente. Nixon. Presente. Víctor. Presente. Juan José. Presente. Andrea. Presente. Joaquín. Yesua.